Hola niños, mi nombre es Frida y seré su nueva maestra de español. Hoy veremos como tema refranes y fábulas. ¿Están listos? Comencemos. Primero que nada, quiero que realicemos una lluvia de ideas, donde yo les quiero realizar dos preguntas y una actividad. ¿Qué son para ustedes los refranes y las fábulas? ¿Y también alguna vez los han utilizado al hablar? Si recuerdan alguna fábula o un refrán, les pido que lo anoten en su cuaderno, al igual que las otras respuestas de cada una de las preguntas. Lo pueden hacer con lápiz para que así, si se equivocan, pueda ser más fácil corregirlo. Bueno, continuemos. ¿Qué es una fábula? Las fábulas están principalmente reconocidas porque son cortas y son breves narraciones literarias. En estas se pueden encontrar personajes ficticios, ya sean animales u objetos. También se les conoce porque normalmente van en verso y porque tienen una enseñanza o moraleja. Este es un ejemplo de una fábula, en donde podemos ver cuál es el autor y también su historia. En esta fábula se habla de un perrito que traía un pedazo de carne, en el cual lo iba a utilizar para comer, pero cuando el perrito se asoma al lago, ve a un lado de él otro perrito con un pedazo de carne más grande que la de él. Pues eso provoca que el perrito quiera arrebatarle esa carne al otro perrito y se meta al lago y pierda su trozo de carne. Entonces, él no se había dado cuenta de que ese perro que aparecía en el lago era solo su reflejo. Y la moraleja de esta fábula significa de que a veces o en ocasiones la avaricia puede ser nuestro peor enemigo, porque podemos perder lo que más valoramos y esto provoca pues a que nos arrepintamos. Las características de una fábula son las siguientes, pues que son en un género de carácter popular, o sea, que están relacionados con la estructura de los valores e intereses en la sociedad. Entonces, si ustedes ven una fábula, lo más común es que siempre se centre a la vida real. También son breves, como ya les había comentado, para que así puedan captar más rápido la atención del lector. Se pueden relatar ya sea en prosa o en verso, pero con el mismo objetivo. La estructura narrativa de la fábula es simple. Podemos notar cómo las fábulas usan un lenguaje simple, sencillo, entendible. Eso es lo que significa. El relato es lineal, o sea que el relato como va avanzando se va entendiendo y no es de que te regreses a una época, vuelvas al estado actual y así, sino que va siguiendo su curso como debe de ser. Tiene un narrador en tercera persona. Es como en los cuentos o como en la mayoría de ellos, que está relatando lo que está haciendo el personaje principal. Tienen un carácter moralizador o didáctico y también contienen una moraleja. Como les decía al principio, en esa moraleja era una enseñanza, un aprendizaje que se obtiene de esa fábula, la cual fue de que no debemos de ser avariciosos porque podemos perder lo que tenemos. También la moraleja puede estar en la introducción o en la conclusión. Dependiendo de cómo sea la fábula, se puede encontrar la moraleja en distintos lugares. A veces hasta se encuentra en el centro. También puede acudir a diálogos o relatos de acontecimientos. O sea, que puede ser como cuando son los textos o los cuentos, que aparece un guión, lo que dice el personaje
y así. Y así es como se realiza un diálogo. Los personajes también pueden ser personas, dioses o animales, hasta objetos humanizados. Esto hace que también atrape más al lector utilizando distintas formas. Los personajes siempre van a ser ficticios, pero son basados en la vida real. Los personajes también son arquetípicos, o sea que encarnan más bien los valores y los antivalores que tenemos aquí en la sociedad. Son atemporales las fábulas, o sea que se concentran en el propósito educativo y no obedecen a un contexto histórico en específico, o sea, no es como que digan, ahí es 1861, ahí era el siglo XV. No, ahí solo se basa en la historia más que nada y en la moraleja. Y pues los temas también, debido al carácter moralizador de las fábulas, los temas suelen girar en torno al comportamiento que existen en la sociedad hoy en día. Y por último, pero no menos importante, es un género antiguo. Bueno, las fábulas se van presentando aunque hayan pasado siglos y siglos. O sea, nuestros antepasados nos los van heredando, porque con esto podemos aprender muchas cosas. A lo mejor al principio las fábulas no se entienden o no hay tanta explicación en ellas, pero conforme lo vamos meditando, es conforme nosotros vamos aprendiendo de ellas. Es por eso que nosotros también debemos de apreciar nuestra cultura mexicana, en la cual existen miles de fábulas de las que podamos aprender. Existen diversos tipos de fábulas, ya sea fábulas de situación, fábulas agonales o etiológicas. En las de situación contienen dos momentos, un personaje que se halla en problemas, otro que dice la desgracia y también otro que incide que el relato se desarrolle bien. En las fábulas agonales son aquellas que están estructuradas en tres partes. Exponen al personaje principal frente a un dilema como un problema, una situación, y luego otro personaje está más que nada ahí viendo, analizando, ayudando al personaje principal. Y el tercero representa como una segunda posición, como que un personaje que solo va de paso. Y en las teológicas son las que son muy breves y están encabezadas o coronadas por la moraleja, más que nada. Y ahora, ¿qué es un refrán? Si alguna vez se lo han preguntado, los refranes están muy vistos en la sociedad y más acá en México, los practicamos demasiado. Son aquellos dichos populares que nos enseñan, que nos explican y que también nos aconsejan en nuestro diario vivir sobre algún determinado tema. La verdad es que estos son muy útiles en la educación de los niños, o sea, en ustedes, y ya que a través de una simple frase, una simple oración tan pequeñita, tiene mucho significado y podemos hallarle tanta similitud en ellas con nuestra vida. Aquí están tres ejemplos de refranes. Y uno de ellos es barriga vacía, no tiene alegría. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando tienen mucha hambre o así, se ponen de mal humor, se pelean, se enojan con todos, con quien sea, sin ninguna razón, al parecer. Pero lo que pasa realmente es que como nosotros tenemos hambre, nos empieza a doler la cabeza, andamos malhumorados, no queremos ni que nos hablen. Es entonces donde aplica esto, barriga vacía no tiene alegría. O sea que cuando comemos bien, las cosas se ven de distinta manera, aunque haya sido un problema.
le encontramos lo más positivo. Las características de los refranes son más que nada es que están compuestos por frases autónomas, o sea, que estas suelen ser breves y también constan de dos partes o a veces hasta de tres, en las cuales explican un significado único. Por ejemplo, a quien madruga, Dios lo ayuda. Nuestras mamás nos los han dicho muchas veces, esto va de generación en generación, así como las fábulas. Estas también se heredan. Ocupan un lenguaje sencillo, puesto que para la sociedad es mejor que sean más explícitas, entendibles, para que también se usen con los niños en su edad y así, y podamos entender su moraleja, o sea, ese conocimiento que nos quiere transmitir. Hablan de la vida real, o sea, como dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. O el que habían puesto, a quien madruga Dios lo ayuda, o sea, descansar, dormirnos temprano y así, para que al siguiente día podamos cumplir con nuestras actividades. También son de uso coloquial. Nosotros podemos ver que los podemos usar en cualquier situación, ya sea dando una exposición en la escuela o hasta cuando estamos jugando en el parque con nuestros amigos. Por ejemplo, agua que no has de beber, déjala correr. O de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Sí la han escuchado. También dice que están vigentes. Se refiere a que no en todas las ocasiones dicho refrán queda. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla es como decir, ay, pues así es su papá, entonces así es él. Si su papá es muy listo, muy inteligente, él también salió de su papá, o sea, lo sacó de él, todos esos rasgos, esas características, su forma de ser o de actuar, o hasta su carácter. Entonces, nosotros vamos viendo eso, pero si yo me quiero referir al su papá y al hijo, y digo, agua que no has de beber, déjala correr, pues no quedan. Entonces nosotros también debemos de ver si concuerdan con lo que tratamos de decir. Y pues también tienen un origen anónimo. La mayoría de estos no tienen un autor, o si lo tienen, bueno, que sí lo tienen, pero no lo tienen escrito debajo de cada uno de esos. También se transmiten de generación en generación, por lo cual, como ya les había comentado, es que cada uno de estos existen desde años atrás, desde siglos, y por eso es como se van acumulando y se van haciendo más y más conforme a las experiencias vividas de cada persona. Y también son fáciles de memorizar, puesto que como están muy cortos y tienen rimas y así, palabras a veces hasta graciosas y todo eso hace que nos recordemos todo eso más fácil. Producen un sentimiento de verdad o falsedad. Cuando nos dicen uno de esos, como que a veces hasta dependiendo de la situación, como si nos quieren culpar, tenemos que tener cuidado o hasta no sé, nos ponemos a pensar en lo que hicimos mal o en lo que hicimos bien. Entonces ahí es donde entra eso de verdad o falsedad. También resumen hechos que pueden extenderse con más detalle. O sea, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo de un refrán que dice, no es oro todo lo que reluce. Ahí es como quien dice, nos da a entender que, por ejemplo, si vemos una persona muy bien arreglada y que habla muy bien y toda la cosa, no tiene que decir que, no tiene que significar que esa persona se comporte así con todo el mundo, principalmente con su familia, o que sea una buena persona. Quizás es un ratero, quizás es esto y quizás el otro. Entonces,
tienen múltiples significados todos esos refranes. También su contenido suele ser de ironía y humor, como les estaba diciendo. Comúnmente se ven los refranes de manera graciosa o atractiva para el lector, para que así se los puedan aprender más rápido. También forman parte de la cultura. Como ya les había dicho anteriormente, por ejemplo, en la cultura mexicana existen múltiples refranes, miles. Entonces podemos notar muchos de ellos y ver cómo su significado ha tenido un gran impacto en la sociedad mexicana. También pueden ser universales o muy locales. Aquí nos da un ejemplo de Mérida. Dice, en Mérida sí es gratis hasta las puñaladas. Dice que hace referencia a que en Yucatán, o sea, en Mérida, los ciudadanos valoran mucho las cosas que son gratis. Entonces, a eso se refiere ese refrán. Pero, por ejemplo, si yo lo aplico aquí en mi ciudad, en San Pedro, digo, ¿a poco en Mérida sí es gratis hasta las puñaladas? O sea, no concuerda. Por eso debemos de tener cuidado también de los refranes que escogemos al hablar con otras personas. Y más si no son de tu ciudad o localidad. Son didácticos. Al ser fáciles de memorizar y de lenguaje sencillo y coloquial, se utilizan mucho para educar a los niños, como les estaba diciendo. Principalmente nos los van enseñando, ya sea en primaria. Ahí en primaria nos empiezan a meter así de que no, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y así nos van enseñando y nos van enseñando junto con su significado, porque la verdad son muy fáciles de aprender. ¿Cuáles son las semejanzas? Las semejanzas son en que ambos dejan un mensaje o una reflexión. Y también particularmente suelen estructurarse de forma rítmica. O sea, que ambos quieren dar un mensaje, una reflexión, una enseñanza sobre ese tema o ese texto. Por lo cual, su estructura también es rítmica, o sea, entendible y fácil de entender. Y también provoca que nosotros nos guste y comencemos a aprenderlos. Las diferencias son que los refranes son más cortos, porque como lo hemos visto, solo es una frase pequeña, un texto pequeño, y con eso te da una gran enseñanza. Y las fábulas tienen personajes, mientras los refranes no. Como les había dicho anteriormente, las fábulas tienen personajes ficticios, ya sean objetos, animales, cosas y así. Pero los refranes no los tienen. Bueno, niños, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y que hayan aprendido y obtenido nuevos conocimientos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, no duden en contactarme y podemos juntos resolver esas problemáticas. Y eso fue todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado esta clase. Hasta luego, niños. Saludos.